Hola, bienvenidos a los Diarios de Gordon. Hoy quiero contaros una historia verdadera sobre mi experiencia con The Open University y un examen oral que tuve. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues yo hice la carrera con The Open University y elegí lenguas modernas. Y dentro de esa carrera hice lo que es un diploma en español. No aprendí mucho de ese curso, la verdad. Aprendí a escribir ensayos. Más o menos es lo que aprendí. Pero parte del curso era un examen oral al final del curso. Pues yo tenía mucho miedo y había practicado un montón para el examen oral, pero no sabíamos lo que entraba en el examen. Entonces, el día del examen tuve que ir a Newcastle, al centro. Entré en la sala de espera en la que había otros estudiantes, otras personas que tenían que hacer el mismo examen ese día. Al entrar me di cuenta de que yo era el único inglés allí. Y cuando digo el único inglés, yo era la única persona de habla inglesa. Todos los estudiantes eran de habla hispana. Todos. De México, de Cuba, de Venezuela, de España. Y yo el único inglés en un examen oral de español. Pues podéis imaginar cómo me sentía. Como mi culo. Me sentía fatal. Yo, ¿qué pinto aquí? Yo soy un inglés y en esa época mi español, no sé, yo estaba luchando con mi español. Iba bien, pero a ver, hablar al lado de un grupo, y había como 10 personas, 10 personas. Hablar en un grupo con toda esa gente me daba miedo. Me daba miedo. Yo, ¿cómo voy a salir? Voy a salir tan mal en este examen al lado de las personas nativas. Antes de arrancar, había una mujer. Una mujer de, 55 años. Era profesora de español y era un poco chula. Un poco chula. Y ella iba hablando con la gente diciendo, mirad, en el examen lo que tenemos que hacer es describir cosas. Y se puso a describir un cuadro que había en la pared. Mira, este cuadro, bla, 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 se pintó en y estaba hablando allí. Y yo escuchándola pensando, en la vida hablo así. En la vida puedo hablar así. Me sentía peor. Pues nada más entró la profesora, era una mujer que no hablaba español. Simplemente ella picaba en el botón para grabar todo. Iban a grabar todo, con toda la gente allí, toda la conversación. Y pues nos sentamos en la sala del examen, una mesa muy grande, toda la gente allí. Y yo era el último, ¿vale? Yo era el último en hablar. Yo había estudiado antes toda la información sobre el examen. Lo que querían de nosotros, lo que teníamos que decir, cómo teníamos que opinar y eso. Porque había aprendido que en esos exámenes, ellos no quieren saber tu opinión. De verdad. No quieren saber cosas más allá de la información. Tú tienes que hablar de la información, tienes que enfocarte en eso y no puedes hablar de otras cosas. Entonces, había planeado más o menos lo que quería, o más o menos la estructura, ¿vale? No sabía el contenido porque era de cosas de arte o yo qué sé, ¿vale? Pues empezaron a hablar.
la mujer, la chula, empezó. Y pensé, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? De hecho, le costaba tanto, no sé, por los nervios, habló fatal. Y no habló nada de la información de la que teníamos que hablar. Habló de otras cosas, yo qué sé, estaba hablando de, yo qué sé, tonterías. Luego, la siguiente persona se puso a hablar y no hablaba del tema, hablaba de otras cosas. Mira, hablaban bien todos, porque eran nativos. Hablaban, bueno, menos un hombre, pero un mexicano. Un mexicano no era capaz de hablar en español porque había pasado tanto tiempo en Inglaterra hablando en inglés, se le había olvidado el español. Entonces él hablaba en Spanglish y decía palabras en inglés y luego en español, una mezcla. Pero bueno, notaba una cosa muy importante, que nadie del grupo había estudiado la información. Nadie sabía lo que tenían que decir. Entonces hablaron de tonterías, ¿vale? Y yo estaba pensando, vaya, pero nadie va a hablar del tema. Entonces me tocaba a mí. Y yo, bueno, estamos aquí, yo hablando en mi español a la inglesa, estamos aquí para hablar de este tema y para llegar a un acuerdo sobre qué tenemos que elegir, ¿vale? Y todo el grupo mirándome como, mierda, es verdad, estamos aquí para hacer eso. Total que aprobé el examen y formamos un grupo y unos del grupo no aprobaron. Y no me sorprendió porque no habían mirado la información. Luego, cuando yo estaba dando clases de GCSE en Inglaterra, me di cuenta de eso. Porque tenía estudiantes entregándome papeles con un español fatal. Un español que lo habían pasado por Google Translate. En esa época, Google Translate no hacía un buen trabajo. Hoy en día hace un trabajo fenomenal. Pero en esos días se notaba, ¿no? Porque traducía una palabra, no sé, la palabra ball, en vez de poner pelota, ponían baile, ¿no? Entonces era una traducción horrible. Y yo muchas veces iba a mi jefa de aquel entonces, diciendo, mira, han usado Google Translate. Entonces no puedo aprobar este papel. Y ella, tenemos que mirar el criterio que tenemos. Porque, número 1, has contestado bien la pregunta. ¿Vale? El 30% de los puntos allí. Y luego, ¿han cubierto todos los puntos, sabes, de la pregunta? Sí, el 30% de los puntos allí. Vale, el español solamente formaba parte, el 30% de los puntos totales. Entonces, una persona, si habían contestado bien la pregunta y habían cubierto todos los puntos, podía aprobar el examen con un español de mierda. Bueno, en eso no estoy de acuerdo. Si haces un examen de español, el examen debería centrarse en tu español. En mi opinión. Pero no, lo importante es has contestado la pregunta bien y tu español, bueno, más o menos no pasa nada. Entonces la mayoría de la gente aprobaba el examen con un español pésimo, porque habían pasado por los aros, como se dice. Y en el otro examen de Open University, gente nativa suspendió porque no habían contestado la pregunta. Así que en las dos situaciones,
el español no era lo importante. Y así es en los exámenes oficiales. Por eso yo hice la carrera, pero más allá de eso no he hecho más con exámenes. Estaba pensando en hacer el DELE y todo eso y pienso, ¿para qué? ¿Para qué? Si tuviera que buscar un trabajo aquí en España, a lo mejor sí. Sería muy interesante tener el DELE, ¿no? Como el examen. Pero no me hace falta. Así que no voy a hacer eso. Entonces, si tú tienes que hacer los exámenes así, lo siento mucho. Pero lo importante es contestar la pregunta y no simplemente hablar por hablar. ¿Vale? Chicos, os quiero mucho. Hasta luego. Oh, por cierto, en los comentarios escribe si haces tú un examen o si has hecho un examen de esos y cómo te fue. Hasta luego, chicos.